Hola amigos, os propongo hacer el siguiente ejercicio. El arco circular de la figura, que está marcado aquí en rojo, descansa sobre el plano XY, que es un plano perpendicular a la pizarra, y posee densidad de carga lineal lambda, constante. El centro de curvatura está en el origen. Encontrar el campo eléctrico en un punto arbitrario del eje Z. Bueno, ya que aunque no lo dice en el enunciado, el radio del arco es A. Tenemos este diagrama, un arco en el plano perpendicular a la pizarra, plano X e Y. Y nos piden, bueno, la abertura de este arco sería 2 alfa. Si consideramos que el eje X está en el centro, sería entre menos alfa y alfa. Y tenemos que calcular el campo eléctrico en cualquier punto del eje Z. Este campo eléctrico sabemos que va a tener una componente a lo largo del eje Z, pero veremos que también puede tener componentes a lo largo del eje X e Y. Tenemos que calcular todas esas componentes. ¿Qué tenemos? Tenemos que, como hemos hecho en ejercicios anteriores, dividir el arco circular en pequeños diferenciales de carga. Sabemos que cada diferencial de carga va a generar en el punto P un campo eléctrico diferencial de E. En la dirección y sentido de este diferencial de E va a estar contenida en la línea que une el punto P con el diferencial de carga. Y como hemos considerado que la carga aquí es positiva, se va alejando de ella. El diferencial de campo eléctrico se aleja del arco circular. Entonces, si empezamos a calcular las componentes, la componente del campo eléctrico en la dirección Z, ¿a qué sea igual? Sería igual al campo eléctrico generado en este punto por el coseno de teta, donde teta, el ángulo de teta, es el ángulo formado entre el eje Z y la línea que une el punto P con la diferencial de la carga. ¿De acuerdo? Sabemos que el diferencial de campo eléctrico es K por diferencial de K partido R cuadrado y tenemos esto. Ahora vamos a hacer aquí un inciso y vamos a ver qué es cada cosa. ¿Qué es el diferencial de carga? Para un arco circular es igual a la densidad de carga lineal por el diferencial de L. Y para un arco circular sabemos que el diferencial de L es igual al radio del arco por el diferencial del ángulo. He hecho aquí un pequeño dibujo para que lo veáis. Tenemos un pequeño arco y queremos saber cuál es la longitud de ese arco, diferencial de L. Pues la longitud de ese arco va a ser igual a el radio del arco, que es A, por el diferencial de alfa, que es la abertura del diferencial, que es la abertura de ese arco. ¿Vale? ¿Cuál es la carga total que contiene este arco? Pues la suma de todos los diferenciales de carga, que es lo que indico aquí, suma de todos los diferenciales de carga. Como el diferencial de carga, ¿de acuerdo? Se encuentra entre menos alfa y alfa. Bueno, vemos primero que lambda es constante, A es constante, sale en forma integral y integramos diferencial de alfa entre los valores entre los límites de integración, menos alfa y alfa. Y al final obtenemos esta expresión. Esto es la carga total que contiene un arco de apertura alfa. Bueno, apertura sería apertura 2 alfa, que va entre menos alfa y alfa. ¿Qué es R? R es la distancia que hay entre la diferencial de la carga y el punto donde estamos creando el cambio, que es igual por Pitágoras, raíz cuadrada de a cuadrado más z cuadrado, donde z es la distancia que hay desde el origen hasta el punto del eje z donde estamos calculando el campo. ¿Y cuál es el coseno del ángulo? Sabemos que el coseno del ángulo para un triángulo rectángulo es el cateto contiguo entre la hipotenusa. Cateto contiguo, esto es z y esto, R, es igual a lo que hemos visto aquí por Pitágoras. Entonces coseno de teta es igual a z entre R. Y seno, en vez de z, va a ser A. A entre z cuadrado más A cuadrado. ¿Vale? Teniendo todo esto en cuenta,
ya podemos sumar, ya podemos integrar k por diferencial de q partido de r cuadrado, donde r cuadrado sería esto al cuadrado, que es esto, por el coseno de teta, que hemos visto que es esto. Para esta integral sabemos que z, bueno, z es la distancia que hay entre el origen y el punto a lo largo del eje z. A es una constante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo esto puede salir fuera de integral, esto puede salir fuera de integral, esto también, esto también. Y entonces solamente tenemos que integrar esta parte, que como hemos visto, es esto. Pues sustituimos donde pone esto, la suma de todos los diferenciales de carga, ponemos esto y obtenemos el primer valor de la componente z. Este sería el valor de la componente z. Si os dais cuenta, depende de la apertura del ángulo alfa. Esto debería estar medido, lo normal es medido en radianes. ¿De acuerdo? Vamos ahora a calcular las componentes x y la componente y. Aquí, como podéis ver, he mostrado que el campo eléctrico se divide en dos componentes, la componente z y una componente perpendicular. Esta componente perpendicular está en el plano xy. Aquí parece que la componente perpendicular está a lo largo del eje y, pero puede ser, depende de dónde se encuentra la diferencial de la carga, esta componente puede tener componentes x y componentes y, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir esta componente perpendicular. Cuando digo componente perpendicular, me refiero perpendicular al eje z, ¿vale? Pero esta componente perpendicular, como he comentado, tiene componentes x y componente y, ¿vale? La componente perpendicular del campo, que es esta aquí, está en el plano x e y. Sabemos... Bueno, esto lo hemos visto, no lo hemos visto, lo quiero comentar. La componente perpendicular del campo, esta componente perpendicular, si la componente z era el campo por el coseno, la componente perpendicular va a ser el campo por el seno de teta. En este caso era esta componente y la componente perpendicular va a ser en vez de multiplicada por el coseno por el seno. ¿De acuerdo? Cuando el seno es esto. Vale. ¿Cuál es la componente x? ¿Vale? La componente x de este campo va a ser la componente perpendicular por el coseno de alfa, ¿vale? Donde el alfa, ahora lo voy a explicar bien. Alfa es el ángulo de abertura del arco. Yo creo que lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Imaginaos que tenemos un diferencial de carga que esté en el eje X. ¿De acuerdo? Esté ahí. Este diferencial de carga crearía un campo eléctrico aquí que solo tendría dos componentes. La componente Z y una componente X. ¿De acuerdo? No tendría componente Y. Si os dais cuenta, en ese caso el diferencial de carga estaría en un ángulo alfa igual a 0. ¿Vale? Recordad, el ángulo alfa igual a 0, coseno de 0 sería 1. Por lo tanto, en ese caso, el diferencial del campo en la dirección X sería igual a la componente perpendicular. ¿Por qué? Porque no habría componente a lo largo del eje Y. Toda la componente perpendicular sería componente X. En el otro extremo, imaginaos que la diferencial de carga, aquí en vez de tener un arco circular, tenemos una semicircunferencia que llegará hasta el eje de las síes. Imaginaos que tenemos una diferencial de carga en el eje de las síes. En ese caso, esa diferencial de carga crearía en este punto un campo eléctrico que tendría dos componentes. La componente Z y tendría una componente Y. En ese caso, ese diferencial de carga estaría a un ángulo alfa igual a pi medios. Si veis, si ponemos coseno de pi medios, si ese diferencial de carga está a pi medios, tendríamos coseno de pi medios sería 0 y la componente x provocada por esa diferencial de carga sería igual a 0. ¿De acuerdo? Esto, bueno, si lo veis, observaréis que es así. ¿De acuerdo? Entonces,
como diferencial del campo eléctrico en la componente perpendicular es igual a esto, sustituimos aquí por el coseno de alfa. ¿De acuerdo? No confundáis los dos ángulos. ¿De acuerdo? Este alfa es la semiapertura del arco circular y este teta es el ángulo que forman el eje de la z, el eje z, con la línea que une el diferencial de carga con el punto. ¿De acuerdo? Son dos ángulos diferentes. Bueno, pues ahora ya tenemos ya el diferencial del campo eléctrico en la dirección X. Ahora podemos integrar, ¿vale? Al igual que en este caso, podemos integrar entre menos alfa y alfa de todos los diferenciales de X. Donde ponemos diferencial de E es igual a esto, recordad, K por diferencial de Q partido R cuadrado, que es esto, todo esto es lo mismo que esto, y ahora tenemos que multiplicar por seno de teta, que es este, por coseno de alfa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues aquí, si os dais cuenta, lo que hemos hecho ha sido, donde pone seno de teta, todo esto, seno de teta, ¿a qué es igual a partido raíz cuadrada de z cuadrado más a cuadrado? Esto lo hemos sustituido aquí. Y coseno de alfa, claro, aquí hay una cosa, ¿vale? Coseno de alfa diferencial. Aquí he hecho, bueno, es que lo he hecho todo en un único paso. A lo mejor debería haberlo hecho en dos pasos. Diferencial de la carga depende de alfa, si os dais cuenta, ¿vale? Entonces, tenemos que integrar el coseno de alfa por diferencial de alfa. ¿De acuerdo? Diferencial de la carga es esto. Si dais cuenta, depende del diferencial de alfa. Entonces, tenemos un diferencial de alfa por coseno de alfa, cuya integral es el seno, ¿vale? Entonces, si hacéis toda esta integral, al final obtendréis este resultado. ¿Por qué he puesto este menos? Porque recordad que hemos dicho que esta carga es positiva, por lo tanto, el campo eléctrico en la dirección de las X será con sentido negativo. ¿De acuerdo? Y por último, ¿cuál es el campo a la dirección Y? Esto por simetría veréis que es igual a 0. Aquí, si hacéis el ejercicio, diferencial de E sub I sería igual que esto, pero en vez de poner coseno, tendríamos que poner seno de alfa. Al integrar el seno de alfa entre menos alfa y alfa, veréis que el campo eléctrico sale igual a 0. ¿Vale? Y eso es todo. Aquí he puesto un dibujito donde he intentado explicar el concepto este de las componentes X e Y del diferencial de campo eléctrico en la perpendicular a Z, ¿de acuerdo? Y este sería el resultado. Hemos visto que el campo eléctrico producido por el arco circular viene dado por esta expresión. Esta será la componente X y esta la componente Z. La componente Y es igual a 0. Observamos que según nos vamos alejando del eje Z, la componente X y la componente Z van a ir disminuyendo, lógicamente. Ahora vamos a considerar el caso concreto en el que calculamos el campo eléctrico producido por el arco circular en el centro del arco. Para ese caso lo que tenemos que poner es que z es igual a 0. Si z es igual a 0, este término va a ser 0, porque esto es 0. Sustituyendo aquí 0, tendremos que este término será a elevado al cuadrado elevado a 3 medios, que es a elevado al cubo. Simplificando con esto a elevado al cuadrado, tendremos que la expresión del campo eléctrico a lo largo del eje X es menos 2k lambda por seno de alfa, partido A. Y ahora vamos a calcular el campo eléctrico si el arco circular fuera una semicircunferencia. ¿Cómo conseguimos eso? Ponemos alfa es igual a pi medios. Si alfa es igual a pi medios, este arco se va a abrir hacia la derecha del eje, pi medios. Y sabemos que alfa representa la apertura del arco tanto a la derecha como a la izquierda del eje de las X. Por lo tanto, si ponemos alfa es igual a pi medios, obtendremos un
semicírculo. Uy. Si colocamos pi medios en esta expresión, seno de pi medios es igual a 1 y obtenemos que elevado a x igual a menos 2k lambda partido por a. Y esta es la expresión que coincide con el campo producido por un semicírculo en el centro, que hemos hecho en ejercicios anteriores. Y por último, ¿qué ocurre si lo que queremos calcular es el campo eléctrico producido por una circunferencia? Entonces el arco circular varía, el ángulo sería igual a pi, ¿de acuerdo? Nos desplazaríamos pi hacia la derecha y pi hacia la izquierda, con lo cual tendríamos el círculo completo. Si sustituimos pi en esta expresión, seno de pi es igual a 0, no tenemos componente x, solo tendremos componente z. Sustituimos pi en z, este término es, perdón, en z no, en alfa sustituimos pi y tenemos esto. Sabemos que 2 lambda por a por pi es la carga completa de toda la circunferencia. Sustituimos aquí y obtenemos al final esta expresión. Que esta expresión es la que coincide con el campo producido por una circunferencia en el eje que pasa por el centro. Y esto es todo. Esto será el ejercicio completo.